Paz a vosotros, amados hermanos. Es siempre grato poder saludarles por este medio y desear que la guía del Espíritu de Dios sea en cada uno de ustedes. En esta ocasión, para compartir la guía para la predicación matutina del sábado 24 de diciembre del 2022, que lleva por título "De palabra de mentira te alejarás". El objetivo que es necesario lograr es explicar cómo el mundo trata de tergiversar los acontecimientos importantes referentes al nacimiento del Señor Jesús para poder predicar con poder de la verdad a los gentiles. El versículo base se encuentra en Éxodo capítulo 23, versículo 7, que refiere: "De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque no justificaré al impío". Estoy convencido de que todos entendemos lo que significa mentira. De acuerdo a significados.com, mentira es una expresión o manifestación que es contraria o inexacta a aquello que se sabe, se cree o se piensa. La palabra como tal deriva de mentir, que a su vez proviene del latín mentiri. La mentira es faltar a la verdad, es ser deshonesto, es decir lo que no se piensa, es expresar sentimientos que no se tienen, es crear vanas ilusiones, es ofrecer impresiones falsas, es ser infiel a nosotros mismos y a nuestros allegados, es temer a las consecuencias de la sinceridad, es engañar y sobre todo fallar a la confianza que el otro ha depositado en nosotros. En este sentido, la mentira es un antivalor, pues va en contra de los valores morales fundamentales sobre los cuales se sustentan las relaciones interpersonales, como lo son la confianza, la honestidad, la sinceridad, la verdad. Por eso, mientras la verdad propicia relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo, la mentira fomenta la desconfianza, el clima de sospecha, la duda y la incredulidad entre las personas. Así, la mentira destruye las relaciones que establecemos con los otros, pues traiciona la confianza que se nos había depositado. Las razones por las cuales las personas mienten son múltiples: por obtener un beneficio, para no aceptar una responsabilidad, para eludir una tarea, para no asumir una verdad, entre muchas otras razones. No obstante, el problema moral de la mentira es que los logros que se consiguen a través de ella se sustentan sobre bases falsas, sin cimientos sólidos. En este sentido, las mentiras crean espejismos e ilusiones y suponen una forma de negación de nosotros mismos, de nuestra verdad y de quienes somos en realidad. Una vez asentado lo que implica mentir, pasemos a abordar el tema que tenemos a desarrollar, referente a que en estas fechas, en el mes de diciembre, las personas festejan y celebran un acontecimiento que está alejado de toda verdad y es el referente al nacimiento de nuestro Señor Jesús y todo lo que ello lleva implícito. Antes de iniciar con el desarrollo de la presente guía, es conveniente hacer mención que solo 2 evangelios nos dan testimonio sobre el nacimiento del Señor Jesús: el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Así que con base en ello, vamos a poder comprobar que la celebración que se lleva a cabo en casi todo el mundo para recordar el nacimiento de Cristo es una mentira. En el desarrollo de la presente guía abordaremos 2 temas de vital importancia. El primero, el principal, en el que se demostrará que Jesús no nace el 25 de diciembre. Y el segundo aspecto es el referente a desmentir lo que comúnmente se ha afirmado, en el sentido que cuando nació el Señor Jesús eran 3 magos que fueron reyes y que sus nombres fueron Melchor, Gaspar y Baltasar, que uno de ellos ofreció oro, otro ofreció incienso y el tercero mirra, lo cual está completamente alejado de la verdad, y también demostrar que es una equivocación que se ha afianzado en la población en el aspecto referente a que los magos de Oriente venían en un caballo, en un camello,
y en un elefante cada uno de ellos. Pasemos pues a desarrollar el primer punto, y es conveniente mencionar que como Iglesia de Dios no aceptamos y no comulgamos con la aseveración que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Es decir, esto es una mentira. Y lo más importante es que no puede ser demostrado que haya nacido en esa fecha, y además no es respaldada por la palabra de Dios, debido a que la información y afirmación que nos proporciona la Sagrada Escritura es otro dato muy diferente, y que desde este momento afirmamos que el nacimiento del Señor Jesús fue en la segunda quincena del mes de octubre, y para ello vamos a argumentar varias razones que la misma palabra de Dios nos ofrece. Una de ellas es el testimonio que el evangelista Lucas proporciona en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Si aceptamos que Jesús haya nacido en diciembre, ¿cómo es que podamos fundamentar que había pastores que vigilaran sus ganados durante las vigilias de la noche? En este cuestionamiento se debe porque en las altitudes de Jerusalén ya es invierno, y un invierno crudo, con temperaturas muy bajas, por lo que no pudo haber nacido el Señor Jesús en diciembre por razones climatológicas, y no puede haber pastores que lleven sus ganados a pastar en el invierno. Es necesario afirmar que en el invierno no hay pastos para que los ganados puedan ser alimentados. Otro aspecto que es necesario tener y tomar muy en cuenta en el calendario judío marca que esta época del año, en el mes de diciembre, como una época en que hay que resguardar los ganados, y esto puede comprobarse consultando cualquier calendario agropecuario del pueblo judío, y marca que en esas épocas llueve y desciende la temperatura, de tal manera que no es conveniente llevar los ganados al campo. Respecto a la lectura del Evangelio de Lucas que hemos citado anteriormente, es conveniente resaltar un dato. Comúnmente se afirma que Jesús nació de noche, debido a que se menciona que había pastores que guardaban y velaban las vigilias de la noche, argumentando con ello que Jesús nació durante esas horas de la noche, de lo que no hay evidencia bíblica. Tan es así que cuando los pastores llegaron a ver al niño, que ya estaba envuelto en pañales y en un pesebre, lo que significa que su nacimiento había ocurrido con algunas horas de anticipación. Cuando Lucas capítulo 2, versículo 9 y versículo 10 afirman: «Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, sobre los pastores, y la claridad de Dios les cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre». Con esta lectura no podemos afirmar que Jesús haya nacido de noche, lo cual también lo debemos esgrimir ante la congregación. Un aspecto que pasamos por alto y que también sucedió con los pastores, a quienes se manifestó el ángel del Señor y anunció este gran acontecimiento, es lo que refiere Lucas capítulo 2, versículos del 13 al 15, donde nos refiere la palabra de Dios: «Y repentinamente fue con el ángel una gran multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues a Betlehem y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Este suceso es poco frecuente que lo prediquemos y que hagamos alusión de él cuando hablamos del nacimiento de Cristo, pero es importante hacerlo, y efectivamente
Cuando vinieron los pastores apriesa, hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Lo importante de la lectura anterior, de cuando el ángel viene a los pastores y con él dice la Escritura que multitud de los ejércitos celestiales alababan a Dios, los pastores fueron testigos de este gran acontecimiento que oyeron y que fueron vistos el ángel y también, hermanos, todos aquellos ejércitos celestiales que vinieron a dar gloria a Dios por este suceso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También otro aspecto que es importante mencionar con respecto al nacimiento de Cristo es el aparecimiento de la estrella. Este aparecimiento de la estrella oscilaba, según lo entendió Herodes, desde ese momento hasta 2 años atrás, de acuerdo a lo escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 7 y versículo 16. La estrella sirvió de guía a los magos para poder encontrar a Jesús, pues estando en Judea, la vuelven a ver hasta que se detuvo donde estaba el niño. Cabe aclarar que el aparecimiento de dicha estrella fue un prodigio singular, es decir, no se volvió a repetir en años posteriores. Ahora, hermanos, pasemos a tratar lo que la Biblia dice respecto al nacimiento de Cristo. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, todavía estaba vigente el viejo sistema sacerdotal porque aún no se sellaba el nuevo pacto, lo cual tuvo lugar con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 5 afirma: siendo Herodes rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías de la familia sacerdotal de Abías. Zacarías, siendo un descendiente de Abías, ocuparía la suerte sacerdotal de su padre, que fue precisamente la 8ª suerte, como podemos verlo en el primer libro de las Crónicas, capítulo 24, de los versículos 7 al 19. En el versículo 10, que la 7ª suerte para Cos, la 8ª suerte para Abías, de manera que el sacerdote Abías le tocaba oficiar en el templo de Dios en la 2ª quincena del 4º mes bíblico, según su suerte. El orden antiguo, conforme a lo arregló David, se componía de 24 sacerdotes que durante el año oficiaban en el templo. Véase los versículos del 1 al 5. Antes de seguir adelante, haremos una pertinente aclaración. El calendario gregoriano que rige ahora el tiempo no existía entonces en los días del Señor Jesús. Por tal motivo, no argumentaremos conforme a ese calendario, pero a fin de que todos podamos comprender perfectamente el orden del reparto sacerdotal antiguo, es necesario tener la equivalencia del año bíblico al calendario actual. Los meses bíblicos principian siempre con la luna nueva. Véase el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 24 al 27. Por lo tanto, el primer mes del año comenzó también con la luna nueva, cerca del equinoccio de primavera, más o menos por el día 21 de marzo. Éxodo capítulo 12, versículo 2, Levítico capítulo 23, del versículo 5 al versículo 11. El primer mes bíblico, llamado Nisán o también conocido como Abib, tendría que comenzar, de acuerdo con nuestro calendario, aproximadamente el 20 de marzo. Con estas aclaraciones, podemos otra vez enfocar el sentido en torno a nuestro tema y ver que en el mes del calendario gregoriano estaba oficiando Zacarías, haciendo una cuenta del 21 de marzo al 20 de abril hay un mes y han oficiado 2 sacerdotes de 15 días cada uno. Del 21 de abril al 20 de mayo hay 2 meses y han oficiado 4 sacerdotes. Del 21 de mayo al 20 de junio han transcurrido 3 meses y han oficiado 6 sacerdotes. Del 21 de junio al 20 de julio han transcurrido 4 meses y han oficiado 8 sacerdotes, y así sucesivamente. Por lo tanto, después de estas aclaraciones cronológicas, el sacerdote Zacarías
sucedió que sirviendo él en las funciones del sacerdocio, en el orden al culto divino por su turno, que era el de Abías, ocupó en suerte, según lo que había entre los sacerdotes, para entrar en el templo del Señor a ofrecer el incienso. Esto quedó registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 8 al versículo 10. Entonces podemos decir y deducir con toda claridad que Zacarías comenzó sus oficios sagrados el día 6 de julio y terminó el 21 del mismo mes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 23 y versículo 24, dice, hablando de Zacarías: cumpliendo los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, Elisabet, su esposa, concibió conforme a lo que está citado en la palabra de nuestro Dios. Vemos entonces con toda claridad que Elisabet concibió después del día 20 de julio. ¿Cuándo concibió María? Y estando ya Elisabet en su 6º mes de embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado José, y el nombre de la virgen era María, el cual, llegando a María, le dijo: sábete que has de concebir en tu seno y parirás un hijo, a quien pondrán por nombre Jesús. Y ahí tienes a tu parienta Elisabet, que en su vejez ha concebido también un hijo, y la que se llama estéril hoy cuenta ya con el 6º mes. Lucas capítulo 1, versículo 26, 27, 31 y 36, de acuerdo a la versión de Torres Amat. Nótese bien que en qué tiempo visitó el ángel Gabriel a María para anunciarle la voluntad del Altísimo. El verso 36 muy claro dice: tu parienta Elisabet hoy cuenta ya con el 6º mes. Recordemos que Elisabet concibió por los últimos días del mes de julio, y para esta época, cuando el ángel visitó a María, Elisabet tenía 6 meses de embarazo. Si contamos los 6 meses desde los últimos días de julio, como hemos visto, nos llevará la cuenta hasta los últimos días del mes de enero. Esto es, entonces el ángel Gabriel vino a María en la parte final del mes de enero. ¿Y qué dice la Biblia después? María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cobijará con su sombra, por lo cual también lo que nacerá, será llamado Santo, Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 34 y versículo 35. Ahora fijémonos que para la concepción de María no pasaron años, meses, ni siquiera horas, pues el verso 38 dice: le dijo el ángel a María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según la palabra. Y se retiró de ella el ángel. En esta forma vemos que la voluntad de Dios se cumplió en ese preciso momento en María. Quien lo dude, duda del poder de la palabra de Dios y de lo que puede hacer en el mismo instante en que Dios lo determina. Una vez más, deseamos recomendarle que usted pueda considerar lo que la palabra de Dios dice al respecto. Entonces, veamos y recordemos que Elisabet concibió a fines del mes de julio. 6 meses después de este acontecimiento, Dios envió a su ángel a María, que fue a fines de enero, que es el tiempo cuando concibe. María, ahora, si contamos desde ese mes de enero, en adelante los 9 meses, tendremos como conclusión que el mes en que nace nuestro Señor Jesucristo es en octubre, en la segunda quincena de ese mes de octubre. Una prueba también simple para demostrar que Jesús nació en octubre es a través de su muerte. Generalmente es aceptado, porque la Biblia así lo afirma, que Jesús murió en el mes de abril.
en la edad de 33 años y medio. En otras palabras, le faltaban 6 meses para cumplir 34 años. Contemos los 6 meses a partir de abril y nos llevará también al mes de octubre, pero nunca se puede afirmar que el Señor Jesús nacería en diciembre. El segundo aspecto que es necesario recordar también, que en el relato que hace el evangelista Mateo referente al nacimiento del Señor Jesús, es que hay unos magos que al observar una estrella en el oriente, la siguieron para venir a adorar al Salvador del mundo, al Rey que había nacido. Pero el evangelista Mateo, en el capítulo 2, en los versículos 1 y 11, no menciona cuántos magos eran, ni sus nombres, mucho menos el medio de transporte que usaron, que en esos días era a través de animales. Amados hermanos, declaremos la verdad ante su pueblo, ante su iglesia, y que la iglesia sea afianzada en la palabra de Dios para no caer en las tradiciones y mentiras que en estos días la gente celebra con gran fervor. Recordemos que la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías capítulo 10 versículo 2 refiere: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes les teman. Hermanos, Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes y nos otorgue sabiduría para trazar bien la palabra de Dios. Paz a vosotros, amados hermanos.